la pérdida de Texas, la traición del general Ficiola y de Santa Anna. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Les diré que México contaba con un ejército muy numeroso. Como nunca en su historia, por primera vez, casi teníamos 100,000 hombres. Sin embargo, el entonces presidente de México, Santa Anna, reunió tan solo una fuerza militar de casi 5,000 hombres. Esto para enfrentar la rebelión de los colonos tejanos. Estoy hablando de los colonos tejanos que provenían de Estados Unidos. De esta manera, en lugar de llevar a los soldados que seleccionó Santa Anna, cuando tenía el ejército más grande que había tenido México en su historia, decidió seleccionar casi 5,000 hombres y en lugar de llevarlos por barco para que llegaran fuertes, descansados, decidió llevarlos caminando. Los llevó caminando duramente por casi 6 meses. Te diré que no había caballos ni carretas suficientes. Iban literalmente, como te digo, caminando. Imagínate que tuvieras que caminar cargando tu equipo, un equipo militar de casi 60 kilos, caminando desde la Ciudad de México hasta San Antonio, Texas. Imagínate hacerlo hoy en día. Ahora imagínate lo que les costó a esos casi 5,000 soldados mexicanos poder llegar en aquel momento a San Antonio, Texas, desde la Ciudad de México. Te diré que no todos los soldados eran habitantes de la Ciudad de México. Algunos de esos soldados que se llevó Santa Anna hasta San Antonio caminando, algunos venían y habían sido reclutados en Yucatán, en Mazatlán, Sinaloa, en Oaxaca, eran provenientes de todo México. Los menos eran de la Ciudad de México. El punto de partida fue la Ciudad de México, pero los soldados eran habitantes de diferentes partes de la República. Es decir, Santa Anna reunió soldados de todo México para supuestamente defender San Antonio, Texas, y detener de esa manera la rebelión de los tejanos de Sam Houston. Pero la pregunta, la mayor traición de Santa Anna es ¿por qué decidió llevarlos caminando durante 6 meses sin caballos y sin carretas suficientes? Aquí lo admirable, lo valiente y lo patriótico es que aún así estos mexicanos, estos soldados aún agotados y con hambre, pero muy valientes y patriotas, consiguieron obtener 6 victorias contundentes y decisivas y muy importantes contra Sam Houston y su ejército de rebeldes tejanos, además de que lograron ganar un poco más de 30 escaramuzas menores. Esto también se debe a que el ejército mexicano contaba con una superioridad numérica increíblemente superior a los rebeldes tejanos. Esos rebeldes tejanos eran colonos filibusteros que se rebelaron. Primero fue un escaso grupo de 40, después ese grupo de 40 creció a 50, luego fueron 100, pero no eran soldados entrenados por el ejército norteamericano. Eran colonos rebeldes, filibusteros, buscadores de aventuras y únicamente por avaricia. Se sumaron a Sam Houston para apoderarse de las propiedades de los españoles en San Antonio, Texas, de los ranchos, de las acequias, de todas esas propiedades ricas de mexicanos ricos. Ellos querían apropiarse de esas propiedades, de los bancos mexicanos, de las tiendas de alimentos mexicanas, de todo eso. No era otro interés más que la avaricia. Así que ese soldado estaba integrado por avariciosos filibusteros. México sí envió un ejército en forma. El ejército mexicano estaba seleccionado por el presidente Santa Anna. Extrañamente no hay una justificación para haberlos cansado innecesariamente durante 6 meses y no haber llevado ni caballos ni carretas suficientes para llevar los alimentos, porque no nada más es el parque, hay que llevar alimentos. Y no lo llevaba, no lo hizo. Toda la estrategia fue para dividir y debilitar al ejército mexicano. Desde un inicio, si contaba con el ejército más numeroso que había tenido la República Mexicana, seleccionó escasamente un pequeño contingente.
Si tenía 100,000, escasamente se llevó casi 5,000. Y para dividirlos más, para cansarlos y para que algunos desertaran en el camino, decidió llevarlos caminando 6 meses. Aquí hay que admirar a esos valientes soldados que no desertaron en masa, porque ¿quién aguantaría ir caminando 6 meses de la Ciudad de México hasta allá cargando su equipo? Eso es algo inhumano que atenta contra los derechos humanos, y fue lo que hizo Santana para derrotar al ejército mexicano. Aún así no le sirvió esa estrategia. Aún así esos valientes mexicanos llegaron a Texas y obtuvieron 6 contundentes victorias y ganaron un sinnúmero de escaramuzas menores. De manera inexplicable, Santana se entregó a los soldados de Estados Unidos al fingir que dormía una siesta en San Jacinto. Y así, voluntariamente, Santana ya había pactado la firma del Tratado de Velasco. No hay otra explicación posible. No es posible que un supuesto general experimentado que llevaba soldados entrenados haya ordenado que no hubiera patrullas de vigilancia, que no hubiera vigías, y haya ordenado contra todo pronóstico que todos durmieran y él mismo se durmió. Eso es una cuestión absurda y solamente una pretendida justificación de una derrota que no fue tal. Fue un pacto de entrega de las fuerzas mexicanas ante Sam Houston. Sam Houston era un grupo de rebeldes menores, no era un ejército en forma, no se enfrentó al ejército norteamericano, aquí hay que aclarar, no estaba apoyado directamente por soldados de Estados Unidos, no traían ni siquiera un cañón, no se enfrentó a cañones, eran simples hombres armados con rifles. Eso es lo más absurdo de lo que significa, y queda de manera evidente y clara que fue una entrega de la plaza de Texas por parte de Santana a Estados Unidos, ya que ni Santana se llevó cañones ni aquellos tenían cañones. Aquí explícate, ¿por qué Santana no llevó cañones si iba a sofocar una rebelión? Lo indispensable es llevar cañones. Eso hubiera sido contundente y nunca hubiera podido ganar Sam Houston, porque no poseía un solo cañón Sam Houston y era un grupo de rebeldes filibusteros. Aquí se justifica y se dice que se firmó el Tratado de Velasco. Lo cierto es que Santana se fue a Estados Unidos 7 meses de vacaciones, incluso se entrevistó con el presidente de aquel entonces de Estados Unidos y estuvo muy feliz y todo. Aquí hay otra cuestión que no se puede explicar. En Texas aún estaban casi 4,000 soldados. Algunas fuentes dicen que solo eran 3,000, pero eran más, saquen ustedes las cuentas, se llevó casi 5,000, únicamente 900, alrededor de 900 son los que durmieron la siesta, si lo decimos así, por orden de Santana, pero quedaban poco más de 3,000, casi 4,000, que estaban intactos, ya habían podido descansar, estaban simplemente descansando en las posiciones militares. Algunos estaban en el Álamo, otros en diferentes ciudades importantes de Texas. Estaban estacionados descansando en las poblaciones, cerca de casi 4,000 soldados mexicanos. Aquí habría que preguntar por qué no llegaba regularmente parque, alimentos y refuerzos desde la Ciudad de México. Y además otra cuestión absurda, si Santana era el presidente de México, ¿por qué decidió él ir en persona a combatir a los rebeldes? Es muy arriesgado que el representante de una nación acuda en persona a realizar esas acciones. Regularmente eso se le encarga al jefe del ejército, y nunca debe ser el jefe del Estado, el jefe político, el mismo jefe militar, porque ocurren estas cuestiones donde fue muy fácil para Santana entregar Texas en bandeja de plata a Sam Houston. Aquí hay una cosa que hay que dejar muy claro. El por qué he comentado que Santana es el traidor más grande que ha gobernado México. Bueno, aquí primeramente no hay una justificación militar para llevar caminando 6 meses a 5,000 soldados. No te puedes justificar de por qué lo llevaste caminando. Después no hay una justificación para dejar casi 4,000 soldados sin hacer nada y tú únicamente con 900 tratar de capturar a Sam Houston, y una vez que ya lo estás capturando, ordenar que descansen y que ya no lo capturen. Y después ordenarles dormir, y de manera inexplicable Sam Houston llega, elimina a 600 mexicanos y captura a 300, entre ellos al presidente de México. Es una cuestión inexplicable porque no tenía un solo cañón el ejército mexicano. Eso es absurdo.
El ejército mexicano poseía cañones y poseía diferentes armas. Había unos cañones más pequeños, otros más grandes, y no había una manera en la que se pudiera justificar que no se hubiese llevado el parque suficiente para reprimir esa rebelión. Y la manera en que entrega Texas. Ahora, eso no es lo inexplicable. Lo inexplicable es que se quedó esos casi 4,000 soldados que estaban sin hacer nada en San Antonio y en otras poblaciones. Ellos no fueron derrotados. Ellos no los había derrotado Sam Houston. Ellos estaban al mando del principal traidor mexicano, el general mexicano Vicente Ficiola. Es un traidor que en ese año debía de haber sido llevado al paredón. Debía de haber sido destituido por el Congreso mexicano y ordenar un juicio militar contra el mexicano Vicente Ficiola. ¿Por qué? Porque si bien Santana pactó y se fue de vacaciones a Estados Unidos 7 meses, el general mexicano Vicente Ficiola tenía casi 4,000 soldados y podía haber capturado a Sam Houston, incluso podía haber rescatado al mismo Santana. Y si en esas actuaciones fallecieran algunos generales, incluso Santana, pues estaba bien justificado porque estaban recuperando el territorio mexicano. Ahora, remontándonos un poco antes sobre quién tiene el derecho en esas tierras de Texas, recordemos primero quién descubrió y pobló Texas. Primero te diré que los habitantes nativos de Texas son los indios Payaya. Texas fue descubierto por el español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que recordemos que andaba buscando en la Florida la fuente de la eterna juventud, después fue capturado, logró escapar y terminó por el área de Texas y conoció a los indios Payaya, que lo acogieron y lo trataron muy bien. De tal manera que ya se sabía de esa ubicación de los indios Payaya, y de esta manera el virreinato de la Nueva España decidió fundar una población en ese lugar. Fue el 13 de junio de 1691 que llegaron los primeros frailes franciscanos a ubicar el lugar donde se iba a edificar, y se edificaron las primeras construcciones de 1709 a 1716. De hecho, lo que es el emblemático, lo que es el Álamo, se terminó de construir hasta 2 años después, en 1718. Fue cuando terminaron los misioneros franciscanos de construir el Álamo. La mano de obra y quien les ayudó a construir, quienes construyeron esas edificaciones, fueron los indios Payaya. Así que Fray Antonio de Olivares, misionero franciscano español, fue quien diseñó los planos y se edificaron desde cero, piedra a piedra, toda la ciudad y los edificios españoles de El Álamo. Y de esa manera surgió la población para 1718, ya con sus edificios emblemáticos. Ahora también hay otra cuestión que llama mucho la atención cuando hablamos de Texas. Se dice que Texas ha sido una nación de 6 banderas. Pues te diré que el hecho de llamarle Texas 6 banderas proviene de los múltiples países que a lo largo de la historia han poseído ese territorio. Yo le agregaría 7 banderas, porque la primera fue la autonomía territorial de los indios Payaya. España le quitó esa autonomía a los indios Payaya y es la primera de las 6 banderas que se reconocen. España fue el primer país europeo que en el ámbito del virreinato de la Nueva España poseyó el territorio de Texas. Después, una parte, lo que es el norte de Texas, fue parte de la Luisiana cuando era un territorio colonial francés, lo cual es absurdo porque ningún francés vivió ahí ni nada. Francia se apropiaba, así como nos quitó la isla de la Pasión, que se llama Clipperton, también ahí agarró y dijo, ya ahora ya es la Luisiana francesa. Eso fue falso. Por eso después, posteriormente, se llamó Luisiana española, porque de todos modos no había ningún colono ni un interés legítimo de Francia, y de esa manera se justificaba ante el rey de España, el rey de Francia, y se dio el territorio de la Luisiana, y a partir de ese momento la Luisiana española formó parte del virreinato de la Nueva España. En referencia a Texas tenemos ya 2 banderas, la bandera española y en este caso la bandera francesa. Después se dice que al comprar Estados Unidos la Luisiana a Francia, que era de España, no era de Francia, se le agregó la bandera de Estados Unidos, ya llevan 3 banderas. Tras la guerra de la independencia con México, cuando Texas era territorio mexicano, se agregó la bandera de México, ya son 4,
y cuando Texas se independiza de México ya son 5, y en un tiempo cuando no fue reconocida su independencia, porque Sam Houston era un confederado, tenía 6 banderas, la bandera confederada. Sam Houston era esclavista. Aquí recordemos cómo inició y quién fundó la capital de Texas. Recordándolo, fue hasta 1836 cuando se perdió la ciudad de San Antonio, pero la fundación fue por parte de españoles. Esta ciudad se pobló con familias que fueron enviadas desde las Islas Canarias por un impuesto que se le llamaba en la época colonial el impuesto de sangre, y eran obligadas a poblar territorios para la corona española. De hecho, toda la población de la actual América Latina, el Caribe y todo, fue a través de estos envíos que hacían por órdenes de la corona. De hecho, se recorrían las ciudades y los poblados de España porque muchos no querían venir a América, y se les obligaba a que las familias enviaran a alguna de sus hijas, a alguno de sus hijos, para poblar Nueva España, para poblar todo lo que era el Imperio Español en América. Así, el 14 de febrero de 1719, el marqués de San Miguel de Aguayo le propuso al rey que se enviaran 400 familias y que fueran transportadas de las Islas Canarias, de Galicia y de otros lugares, incluso La Habana, para poblar la provincia de Texas. Se aprobó el plan, pero nunca iban a poderse llevar tantas familias porque no había movilidad en barcos en cuestión suficiente, y de esta manera únicamente se proporcionaron 20 familias, y el Consejo de Indias incluso sugirió aumentar el número a 40 familias que debían ser enviadas desde Canarias a Texas por medio de La Habana y Veracruz. Así, para junio de 1730 sí llegaron 25 familias, no las 20 que se esperaban, se aumentó, llegaron 25, pero fueron desertando en el camino, se fueron integrando en las diferentes poblaciones, algunas se quedaron en Cuba, otras se quedaron en México. Al final de cuentas, el último grupo, bajo la dirección de Juan Leal Goraz, el último grupo de colonos, marchó por tierra desde Veracruz al presidio de San Antonio Béjar. No se les envió por barco, también ellos caminaron 6 meses desde Veracruz hasta San Antonio de Béjar, donde llegaron ellos después de caminar 6 meses el 9 de marzo de 1731. Debido a los matrimonios en el camino, la parte que ahora incluía nada más 15 familias, porque muchos desertaron, se casaron y se quedaron en el camino, y otros no querían caminar los 6 meses hasta llegar a San Antonio de Béjar, solamente llegaron 56 personas, que son los pobladores originales de la ciudad de San Antonio. Estos se unieron a la comunidad militar establecida y que ya para 1718. O sea, la comunidad militar se estableció en 1718. Estas personas llegaron años después, hasta 1731. La población fue lenta, fue ardua y fue poco a poco. Los inmigrantes formaron el núcleo de la villa de San Fernando de Béjar, el primer gobierno civil organizado regularmente, que fue hasta 1731, en Texas. Así, varias familias más antiguas de San Antonio trazan su descendencia de los colonos de Canarias. El primer bebé nacido en San Antonio, Texas, fue María Rosa Padrón, el primer bebé. Pero se colonizó completamente hasta 1731, cuando la fundación había sido desde 1719. Y cuando ya Cabeza de Vaca lo había descubierto años antes, y la supuesta fundación había ocurrido el 13 de junio de 1691. Era tan difícil conseguir pobladores para esas tierras tan alejadas, con un clima tan feo, porque el clima de Texas es feo, es extremoso, no es muy productivo en cuestión agrícola, entonces nadie quería ir allá. De hecho, las mejores tierras del lugar eran esas donde se fundó San Antonio, donde habitaban los indios Payaya. Entonces los primeros habitantes fueron los mismos frailes y los conversos al catolicismo de los indios Payaya. Ya se logró la colonización de ese lugar hasta 1731 con estas 56 personas, y de allí en adelante ya cobró importancia y fue creciendo poco a poco la población, hasta encontrarnos un siglo después frente a la rebelión de los colonos Sam Houston, que pretendían robar, arrebatar, apoderarse de todas las posesiones de los españoles que habitaban esas poblaciones. Los dueños, los más ricos, los que tenían los bancos, los que poseían todas las propiedades importantes, eran españoles, y la intención de esos colonos liderados por Sam Houston, de esos filibusteros, era apoderarse de las mejores propiedades, lo cual consiguieron porque Santana decidió dormir la siesta
y su general santanista decidió retirarse cuando tenía un contingente militar increíblemente numeroso y no se enfrentaba contra un ejército, se enfrentaba contra un grupo de filibusteros liderados por Sam Houston. Ahora te diré que el error principal fue de parte del virreinato de la Nueva España, del virrey gobernante, que fue él quien permitió que llegaran los primeros colonos anglosajones liderados por Moses Austin, y así llegaron a vivir a Texas los primeros colonos liderados, y si hablamos de liderados quería decir que no estaban integrados a la comunidad española. Ellos formaban sus propias comunidades protestantes y observaban en sus comunidades las leyes de Estados Unidos. Nunca reconocieron, desde la época del virreinato de la Nueva España, nunca reconocieron las leyes españolas, y en su momento tampoco las leyes mexicanas. Ellos siempre trataron de regirse por las leyes primero de las 13 colonias y después de Estados Unidos. Así, en 1821, México se volvió un país independiente y forma un gobierno, el primer imperio mexicano, con su emperador Agustín de Iturbide, quien permitió que más colonos llegaran a Texas para poblarla, además de que les dio 7 años libres de impuestos y permitió la esclavitud, lo cual constituye una traición al resto de México, porque no era posible que hubiera tantas excepciones para que llegaran extranjeros a poblar Texas. Ahora, ¿qué no es mejor el dicho más vale solo que mal acompañado? ¿Por qué la necesidad de querer poblar a fuerzas un territorio con personas que no tienen ninguna conexión ni vínculo con los verdaderos habitantes? Ahora bien, te diré que tras el fusilamiento de Iturbide y el establecimiento de la República, de la primera República Mexicana, el presidente Guadalupe Victoria dio las mismas concesiones que Iturbide. Continuó con lo que hizo el virrey, el inepto virrey que autorizó a los colonos. Después cometió otra ineptitud Agustín de Iturbide y concedió a los colonos también. Y luego llegó Guadalupe Victoria y volvió a dar concesiones a los colonos. Así que ellos ya estaban acostumbrados de generaciones a recibir beneficios sin dar nada a cambio. Lo que no debe de ser, nunca debes establecer beneficios sin exigir algún compromiso que debe cumplirse a cambio. Así que más y más colonos llegaron, la mayoría de Estados Unidos. Si bien durante el imperio de Iturbide Texas tuvo cierta autonomía con la República Federal, cuando éramos la primera república y Coahuila se estaba unido al estado de Texas, era el estado de Texas y Coahuila, a pesar de que Stephen Austin pide al nuevo presidente. Aquí estamos hablando que la separación de Texas y la catástrofe ocurrió cuando Santana llegó a la presidencia. Stephen Austin, líder de los rebeldes, le pide a Antonio López de Santana que declare a Texas como un estado separado de Coahuila. Una cuestión que un extranjero no puede pedirle a un presidente mexicano, porque ellos eran colonos ilegales, no eran ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿cómo alguien que ni siquiera es ciudadano puede pedir que se cree un estado, que se dividiera Coahuila y Texas? Santana mantenió que no cumplía con los requisitos para ser un estado todavía Texas, pero Austin organizó la rebelión. Además, aquí hay que aclarar que ya habían pasado los 7 años que había concedido Santana, donde iban a estar libres de impuestos los colonos, y el ejército mexicano ya había establecido fuertes y controles en la frontera, lo cual hizo estallar la Revolución Tejana, porque nunca, desde la época del virreinato, los colonos tejanos habían reconocido ninguna autoridad ni a España ni a México. Entonces no podías pedir peras al olmo, no se podía pedir ningún respeto de parte de los colonos, porque nunca lo habían tenido de generaciones y siempre querían seguir contando de beneficios, lo cual era absurdo. Así que en 1836 los tejanos se sublevaron de manera numerosa y formaron un ejército de apenas 100 hombres. Primero eran 40, después fueron 100, y así poco a poco de grupos de colonos, de filibusteros, no eran soldados regulares del ejército de Estados Unidos, todos a la orden del filibustero Sam Houston, que no era ningún general ni nada, porque no estaba reconocido su rango y no pertenecía al ejército de Estados Unidos. Sam Houston era un filibustero, un bandolero común y corriente, como lo fue Pancho Villa en su momento. Así fue Sam Houston, quien tomó San Antonio y la Bahía del Espíritu Santo. Además, los tejanos formaron un gobierno provisional con representantes en Washington, donde declaraban su independencia de México.
Santana ordenó una expedición para derrotar a los tejanos y tras 6 meses que se llevó caminando a los soldados mexicanos llegó a Texas. Una cuestión absurda porque no llevaban ni pertrechos, ni alimentos, ni caballos, ni carretas suficientes. Aún así, esos soldados débiles, cansados y con hambre recuperaron San Antonio y el Espíritu Santo. Samuel Houston dividió en 3, se dice, a su ejército, pero los tejanos eran rebeldes que no eran numerosos. Eran 3 gavillas de bandoleros, se dividió en 3 gavillas. Una parte se quedó en la misión del Álamo, otra en el Goliat y la última a su mando de Sam Houston en el norte. Y fue así que Santana, en lugar de irse a derrotar la guarnición donde estaba Sam Houston, se fue y derrotó donde no había nadie, que fue el Álamo. El Álamo no había nadie, eran escasamente 44 personas. El Álamo no fue una victoria numerosa ni nada. El ejército, el grueso, y donde estaba su capitán, el quien los comandaba, donde estaba Sam Houston, era el ejército que estaba en el norte de Texas. Santana debía de haberse ido a derrotar a Sam Houston, no a hacerse tonto recuperando la misión del Álamo, porque no era una posición importante en ese momento y el ejército, el grueso del ejército rebelde, estaba bajo las órdenes de Sam Houston y estaba al alcance de la vista. De hecho, lo estaba viendo a través de los... En ese tiempo no había binoculares, eran unos telescopios pequeñitos de bolsillo. A través de ese telescopio que usaban mucho los militares en esa época, estaba viendo al ejército de Sam Houston y decidió, de manera absurda, ir a tomar el Álamo, cuando eso era lo que pretendía Sam Houston, que tomara el Álamo. Tras el triunfo mexicano en la batalla del Álamo el 6 de marzo de 1836, las fuerzas tejanas habían sido obligadas a replegarse continuamente, en tanto las tropas mexicanas obtenían nuevos triunfos, como fue el triunfo de la batalla del Refugio el 15 de marzo de 1836 y otra victoria pocos días después en la batalla de Coleto el 20 de marzo y otras victorias mexicanas en el Encinal del Perdido y en Goliat. Ante esta situación, el presidente mexicano Antonio López de Santana decidió y confeccionó un plan para apoyar la independencia de Texas. Aquí aclaremos, habíamos obtenido la batalla, la victoria en el Álamo, la victoria en el Refugio, la victoria en Coleto, la victoria en el Encinal, la victoria de Goliat y habíamos ganado más de 30 escaramuzas menores. Entonces no había ninguna razón para no haber dado fin a la rebelión y haber apresado a Sam Houston. Sin embargo, Santana estuvo pensando cómo puedo apoyar a Sam Houston y cómo puedo apoyar la rebelión y la independencia de Texas. Así, de esta manera, seleccionó a los soldados que habían obtenido las victorias, observó su ejército Santana, sus casi 5,000 hombres, un poco más de 4,000, y dijo quiénes son los mejores, quiénes han provocado las mejores victorias. Los seleccionó y adoptó 400 hombres bajo su mando, para que el ejército quedara sin fuerza. Se llevó a los mejores hombres para que de esta manera ya Sam Houston pudiera ir derrotando poco a poco a los que quedaban, porque se llevó a los mejores. De esa manera, los mejores soldados del ejército mexicano, que eran 400, estaban bajo las órdenes del presidente Santana. Estos hombres, como eran muy buenos, eran buenos militares, inmediatamente, en menos de una semana, dieron caza a Sam Houston y lo ubicaron y decidieron que podían en ese momento derrotarlo. Pero Santana dice, no lo podemos derrotar. Vamos a esperar que lleguen otros 500 hombres que le pedí al general Cos. Y Santana se detiene y espera la llegada de 500 hombres que le enviaba el general Cos. Ese fue un pretexto absurdo, él no tenía que esperar nada. Él ya había localizado a los rebeldes, tenía a los mejores militares, lo que le había seleccionado, y podía en ese momento, en esa tarde, haber dado fin a la rebelión. Sin embargo, dice, no, hay que esperar a los otros. Llegan los otros y todavía cuando llegan dicen, no, ellos llegaron cansados, vámonos todos a dormir. Entonces se ponen las patrullas de guardia y los vigías. Y Santana dice, no va a haber vigías y no va a haber patrullas de guardia. Los quiero a todos descansados, todos tienen que dormir. Entonces aquí es una cuestión más que evidente. ¿Por qué Santana ordenó que no hubiera patrullas vigía? ¿Por qué ordenó que no se pusiera vigías, vigilantes? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué decidió detenerse y esperar la llegada de los otros 500? Y una vez que llegaron, ¿por qué decidió descansar
Aquí nadie tenía que descansar, aquí tenía que terminarse con la rebelión de manera inmediata. Eso era lo más prioritario. Primero, aparte de que ya se había hecho tonto con la batalla del Álamo, que no había nadie ahí, había nada más 44 filibusteros, y que en ese momento estaba huyendo Sam Houston, y Santana lo podía haber derrotado en el acto. Decidió hacerse tonto con lo del Álamo. Ahora acá hizo lo mismo. Está viendo que ya está en retirada Sam Houston, que no tiene los hombres suficientes, que él lo puede derrotar, y ordena detenerse para esperar a los 500 que va a recibir del general Cos. Una vez que llegan los 500, dice: no, hay que dormir otro día más, hay que dormirse otro ratito más. Y escoge un lugar que no puede ser defendido. El lugar donde fue esa batalla fue un lugar que no podía ser defendido. El peor sitio que hubiera elegido un militar lo eligió Santana. ¿Por qué? Porque quería beneficiar a Sam Houston. Quería que México perdiera. Toda la vida, a lo largo de todas sus acciones, él se justificaba muy bien, Santana. Incluso dijo que empeñó su rancho para conseguir dinero para poder ir a defender Texas. Más falso que un billete de 3 pesos. Así que ya los rebeldes tejanos para ese tiempo, que eran filibusteros, ya no tenían alimento ni parque porque ya llevaban casi un mes huyendo, no tenían de dónde tener alimentos ni parque. Aunque los estadounidenses los estaban apoyando, era muy difícil por el terreno y por las distancias que los apoyaran de manera efectiva. Aquí te aclaro, los rebeldes no tenían un solo cañón, no tenían las famosas ametralladoras Gatling, no tenían nada. Eran simples arcabuces, prácticamente. Y Sam Houston ya estaba cansado. Los rifles antiguos fallan, no puedes tener un rifle funcionando todo el tiempo. Entonces muchos de los rifles que tenía Sam Houston ya no servían. Ahora bien, ¿por qué Santana no estableció una ruta de suministros adecuada? Tenían que haber estado llegando refuerzos de México. Si México tenía casi un ejército de 100,000 soldados, tenían que haber llegado a relevar a los que ya estaban cansados. Tenía que haber habido una rotación de soldados y tenía que haber mandado el Congreso de México un refuerzo suficiente, mandar otros 5,000 soldados por lo menos para de una manera definitiva pacificar la región. Aquí es extraño que el Congreso de México no haya enviado refuerzos y no haya desconocido de manera anticipada a Santana. Si bien lo desconocieron como presidente, a la firma del Tratado de Velasco, que es una cuestión muy absurda, porque él se fue de vacaciones a Estados Unidos, estuvo en la Casa Blanca desayunando con el presidente y todo. Es una cuestión inexplicable, más que únicamente se justifica por medio de una traición pactada de Santana con Estados Unidos. Aún así no habíamos perdido, aún y cuando Santana se había dormido y había sido apresado supuestamente y habían eliminado a los mejores soldados del ejército que había llevado Santana, todavía no habíamos perdido. México tenía superioridad en esa posición, contábamos casi cerca de 4,000 soldados al mando del general mexicano Vicente Ficiola. Estaban intactos y estaban de hecho bien descansaditos porque ya llevaban semanas que no hacían nada y estaban en las posiciones nada más. Esto es, primero, Santana tenía un ejército de 100,000 y decidió llevarse únicamente poco más de 4,000. Los llevó caminando durante 6 meses desde la Ciudad de México hasta San Antonio, y una vez ahí volvió a dividió otra vez al ejército mexicano en 3, pero como vio que llevaban ya 6 victorias y que estaban ganándole a Sam Houston, y que ya habían ganado más de 30 escaramuzas menores, decidió cómo le hago para sabotear al ejército mexicano. Las fuerzas rebeldes de Sam Houston estaban perdiendo Texas, así que Santana seleccionó a los mejores 400 soldados y decidió sacrificarlos ante Sam Houston. Cuando ya estaban a punto de ganarle a Sam Houston, ordenó que se quedaran. Además, cuando ya había porque recibió 500 soldados más del general Cos, decidió seguir durmiendo la siesta, descansar. Aunque Santana contaba con 900 soldados, no se había llevado un solo cañón. Dejó escapar a Sam Houston y les ordenó dormir sin patrullas, que no hubiera quien vigilara. Aquí te aclaro que Santana prohibió las patrullas de guardia y los vigías y ordenó a todos descansar, lo que le preparó el terreno para que Sam Houston eliminara a los mejores 600 soldados mexicanos dormidos en la batalla de San Jacinto y capturó 300 más, entre ellos se dice al mismo Santana, y se fue de vacaciones Santana 7 meses a Estados Unidos. Te diré que nada explica, en atención a la simple lógica, cualquier persona puede concebirlo, que nada explica cómo es posible que si México contaba con un ejército de casi 100,000 hombres, haya perdido ante un grupo de filibusteros rebeldes al mando de Sam Houston.
No perdió ante ningún soldado norteamericano, perdió ante un grupo de rebeldes filibusteros. Esta derrota fue lo que dio pie y marcó un precedente y fue el mayor incentivo para que el propio presidente Polk en Estados Unidos y cualquier político y cualquier habitante de Estados Unidos, entre ellos se corrió la voz que los soldados mexicanos eran completamente tontos, ineptos y que cualquiera les podía ganar. Si un pequeño grupito como Sam Houston les había derrotado al mismísimo Santana, pues habría que planear una invasión y quitarle a México más de la mitad de su territorio. Eso es lo que hizo Santana. Al platicar, al tomar el café en la Casa Blanca y estar 7 meses de vacaciones en Estados Unidos, preparó el terreno para que los norteamericanos nos pudieran invadir años después. Porque nada explica que un grupo de colonos rebeldes escaso en número haya ganado Texas. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si de verdad nos hubiéramos enfrentado al ejército norteamericano en Texas? Si nos ganaron unos filibusteros. Aquí lo más extraño, y la pérdida de Texas no se debe al general Santana, se debe al general traidor mexicano santanista uña y mugre de Santana, Vicente Ficiola. Vicente Ficiola estaba al mando de más de 3,000 soldados y estaba ubicado en las principales posiciones de Texas, que no estaban en poder de los rebeldes. Él pudo haber dado fin a la rebelión de Texas, Vicente Ficiola, pero dejó ganar a los rebeldes y abandonó Texas de manera inexplicable. El traidor que entregó Texas a Estados Unidos fue el general santanista Vicente Ficiola. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.